Buenas noches, hermanos, amigos que nos escucháis cada día. Aquí estamos de nuevo en nuestro oficio vespertino para tener nuevamente un encuentro con Dios, tener un encuentro con su presencia, escuchar su palabra y poder seguir aprendiendo cada día más y más de Él. Que hoy pueda cumplirse las palabras de Santiago cuando dijo: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En esta noche, que tengamos esa intención en nuestros corazones y podamos decirlo personalmente: Señor, nos acercamos a ti con la convicción de que tú te vas a acercar a nosotros. Que Dios esté muy cerca de vosotros en esta noche. Cada noche me gusta decir la cifra, aunque estoy meditando la posibilidad de empezar a no decirla, porque realmente la cosa ya está un poquito estancada, gracias a Dios. Las cifras que tenemos de hoy viernes son 215.216 personas contagiadas, fallecidos 24.824 y personas que se han recuperado 114.678. Pero siempre me gusta recordaros, hermanos, que estas cifras las decimos por decir, porque realmente no son así. Está claro que las cifras se están manipulando porque nos interesa que se sepa la verdad absoluta de todo lo que está pasando. Hay un descuadre entre lo que dicen las comunidades autónomas y lo que dice el gobierno. Y el descuadre es bastante grande. Cuando pase todo y todo se investigue con tranquilidad, pues entonces esperemos que podamos saber un poquito más de la verdad de lo que está pasando. Por nuestra parte, aprovechar este tiempo de confinamiento para tener, entre otras cosas, este tiempo de estar más cerca del Señor y también para que tú lo puedas tener en tu casa de una manera personal. Es lo que estamos motivando, a que leamos más la Biblia, a que oremos más. Y mi oración, hermano, es que ojalá que cuando termine el confinamiento algo haya cambiado en nosotros desde el punto de vista cristiano. Es decir, dicho de una manera muy simple, si antes del confinamiento éramos de una determinada manera, dábamos prioridades a unas determinadas cosas, ojalá que hayamos entendido que a veces no le estamos dando prioridad a lo verdaderamente importante. Precisamente el tema del que estamos hablando es el tema de la voluntad de Dios. Y vamos a seguir hablando otro ratito más en un momento, pero primero vamos a poner en las manos del Señor esta oración. Vamos a decirle al Padre: Padre, te damos las gracias porque nos permites tener este momento en el que estamos expectantes, queriendo escuchar tu palabra, orarte a ti, acercarnos a ti, Señor. Señor, abrimos nuestros corazones y te pedimos que tú comas con nosotros, tú cenes con nosotros, dentro de nosotros, Señor. Como dice el libro de Apocalipsis, que tú estás a la puerta y llamas, y si te abrimos la puerta, tú entrarás dentro y cenarás con nosotros. Señor, queremos que nuestra vida espiritual pueda cobrar cada día más sentido, que tú puedas abrir nuestros ojos espirituales para que podamos ver cosas que antes no veíamos. Que tú puedas abrir nuestros oídos espirituales para que podamos oír cosas que antes no oíamos. Y sobre todo, Señor, que nuestro corazón sea un corazón de carne y no un corazón de piedra, para que podamos sentir lo que tú sientes. Queremos bendecirte en todo, alabarte, glorificarte y queremos poner en tus manos en esta noche, Señor, este tiempo que vamos a tener especial para ti. Y vamos a comenzar, como cada día, nuestro oficio diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Así queremos comenzar diciendo: luz, que sea luz y paz, que en tu casa haya luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito, desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito, con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente, por todas las naciones. Amén.
por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Decimos el número 4, las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oramos todos juntos ahora diciendo: Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que llevando mucho fruto demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestras súplicas. Y decimos todos juntos al unísono: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Y no hay en nosotros salud. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas, a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Y decimos ahora la lauda del tiempo después de Pascua hasta la ascensión, que dice de la siguiente manera: Cantad al Señor un cántico nuevo, porque el Señor obró maravillas. Aleluya. Grande es el Señor nuestro y grande es su poder. Aleluya. Él ha hecho notoria su salvación, en presencia de la gente ha revelado su justicia. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y hoy vamos a dar lectura a un salmo, el salmo número 62. Salmo número 62. Los salmos, hermanos, recomiendo que aprendamos a orarlos. Hay un libro que se llama, habrá muchos libros, ¿no? Pero el título del libro es Orar con los salmos. Y es coger el salmo y hacerlo nuestro, como hicimos ayer con el Salmo 34. Hoy vamos a leer el Salmo 62. Si tenéis vuestra Biblia en casa, podéis abrirla, buscarlo. Salmo 62. Y dice de la siguiente manera, dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca, fuerte y mi refugio.
Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Llego hasta el versículo número 8 y después no sé si en tu Biblia lo pone, en la mía lo pone, no sé si en la tuya lo pone una palabrita por ahí que alguno dirá, bueno, ¿y eso qué quiere decir? La palabrita es Selah. Se deletrea S-E-L-A-H. Selah. ¿Qué quiere decir Selah? Eso es una anotación que se pone en los salmos que lo que indica es que ahora viene un momento de silencio. Es decir, que entre el versículo 8 y el versículo 9, el salmista está diciendo, quédate un momentito así, Selah, silencio, tranquilidad, tranquilo, quédate tranquilo. Espérate, no sigas todavía, no sigas leyendo, espérate un momentito. Ese es el espíritu del Selah. Y mira el último versículo lo que dice, la segunda parte, que es en la que yo quiero que nos motivemos en esta noche. Dice, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Recordáis aquellas palabras del profeta que dijo, este pueblo, a ver si me acuerdo bien, este pueblo, algunos dirán, está diciendo los versículos bíblicos pero los tiene apuntados por algún lado? No. Esto es improvisación pura. Dice un versículo del profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Fijaros qué importancia tiene para Dios el corazón. El corazón es lo que puede estar cerca o puede estar lejos. Y de nada sirve que lo honremos con nuestros labios, que digamos nuestras oraciones, que leamos la Biblia, si nuestro corazón no está cerca de Dios. Si no lo estamos haciendo de corazón. Así que el corazón, hermano, es un lugar de tremenda importancia. Yo el otro día oraba y estaba orando y me lo estaba imaginando y todo. Cuando el sembrador salió a sembrar y empezó a decir que la semilla cayó en un sitio, cayó en otro, y habla de un sitio muy especial, al que llama la buena tierra. Y yo estaba orando al Señor, no sé si alguien se dio cuenta, yo estaba diciendo, Señor, que nuestro corazón sea la buena tierra. Cuando yo dije la palabra la buena tierra, resulta que me acordé en mis tiempos de jardinero, cuando en el jardín de mi casa me daba por ser jardinero y yo tenía mucha prisa porque todo creciera rápido y eso me costaba mucho trabajo superarlo. Pero yo me acuerdo unos arriates que yo hice, y la tierra de dentro era una tierra arcillosa. La tierra arcillosa es de las peores tierras que hay para cultivar. ¿Por qué? Porque en invierno se vuelve chiclosa con la lluvia, es arcilla. Pero en verano se hace como que fuera una roca. Entonces a las raíces les cuesta mucho trabajo esa tierra crecer hacia adentro y muchas plantas terminan secándose. Entonces la solución ¿cuál es? No es otra que tienes que sacar con la pala la tierra, cavar hondo, bastante hondo, y después rellenar esa tierra que has sacado, que no vale, rellenarla con la famosa tierra negra esa que vemos en televisión cuando en los cursos estos de bricolaje de la jardinería, ¿no? Y llega el hombre con ese saco de tierra maravillosa, la suelta ahí y esa tierra negra que queda así como espumosa, como suave, y tú plantas ahí, haces así con las manos sin esfuerzo ninguno, abres un huequito, ¡pum!, y metes la planta, lo vuelves a cerrar y la planta se queda ahí tan a gusto. Cuando yo estaba diciendo, Padre, que nuestro corazón sea la buena tierra, yo me estaba imaginando esa tierra. Así que, hermano, en el día de hoy pensemos en esa buena tierra, porque el tema del que estamos hablando, del que vamos a hablar en un momentito, o mejor dicho, del que vamos a hablar ya, porque ya me toca hablarlo, precisamente es la voluntad de Dios. Y hablar del tema de la voluntad de Dios es hartamente complicado. Y os voy a decir por qué, hermano. Es complicado porque hablar de la voluntad de Dios es confrontarnos, nos confronta con nuestra propia voluntad. Tú acuérdate a ese Pablo, todo preparado, todo dispuesto, camino de Damasco.
Él estaba haciendo su propia voluntad, lo que pensaba que debía de hacer. Y de pronto dice que vio una luz del cielo al mediodía, vio una luz del cielo que era más resplandeciente que el propio sol. Así lo describe Pablo. Y dice que cae en tierra. Y ahí se le aparece Jesús. Bernabé dice, porque digo, alguien dirá, no, hermano, en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles no dice que a Pablo se le apareció Jesús, dice que solamente escuchó una voz. Espérate. Bernabé en el capítulo 15 de Hechos, cuando está defendiendo el ministerio de Pablo a los gentiles, dice que Jesús se le apareció a Pablo en el camino de Damasco. Y también Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, en los últimos versículos, cuando explica que se apareció hasta a más de 500 hermanos a la vez, dice, y por último se me apareció a mí. Así que Jesús se le apareció a Pablo. ¿Y sabes qué pasó? Confrontación. Pablo estaba haciendo su voluntad y viene Jesús y se la cambia por completo. ¿Cuál fue la actitud de Pablo? Pablo, cuando Jesús se le presenta y le dice, Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo, pues, ¿qué va a decir? Si es que eso era la verdad, si es que era la verdad. Entonces Pablo le responde algo muy importante a Jesús, que ojalá sea tu conclusión en esta noche. Decirle al Señor, Padre, que en mi corazón se encuentre la tierra buena y que yo te pregunte a ti hoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que fue lo que le preguntó Pablo a Jesús. Y cuando Pablo le preguntó eso a Jesús, ¿qué hizo Jesús? Decirle exactamente, de manera literal, qué era lo que tenía que hacer. Y ahí tenemos el ministerio de Pablo, el cambio que dio su vida y la bendición que es para nosotros cuando nos ponemos a leer las epístolas de Pablo y las cosas que Pablo dice y que realmente son cosas maravillosas. Y bueno, no voy a explicar ahora el pensamiento de Pablo, ni voy a hablar de la teología de Pablo, pero tú solamente acuérdate, 1 Corintios capítulo 13, el himno del amor, 1 Corintios capítulo 12, cuando habla de los dones espirituales en el funcionamiento del cuerpo de Cristo, el capítulo 14, cuando habla de que los profetas, el espíritu de los profetas se sujeten a los profetas, pero también dice que tenemos que orar con la mente, pero también con el espíritu, y tenemos que cantar con la mente, pero también con el espíritu. Cuando te pones a leer Romanos capítulo 8 ya imagínate, ¿no? Cuando lees Romanos capítulo 5 y de pronto dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, cuando en Romanos capítulo 28 todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor, cuando empieza a decir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Yo me hago esta pregunta. ¿Y si Pablo no le hubiera hecho caso a Jesús? ¿Tú te imaginas lo que habría perdido el cristianismo? Entonces surge la pregunta. ¿Tenía Jesús un Pablo 2 o un plan B por si acaso Pablo le fallaba? Esa pregunta tiene tela, ¿verdad? Bueno, yo le voy a responder rápidamente. No. Porque Jesús sabía que en el corazón de Pablo realmente había una tierra buena, deseosa de ser sembrada con la palabra de Dios, y que de verdad Pablo lo que deseaba en su corazón era servir a Dios. Y cuando se dio cuenta que estaba equivocado, ¿sabe lo que hizo? Cambió radicalmente su vida. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, ya os lo digo, se nos confronta, os lo digo ya, nuestra razón humana. El hombre ha cogido la razón y la ha entronizado. ¿Vale? En el anglicanismo se dice, las Sagradas Escrituras son más que suficientes para la salvación del hombre. Y dice más, todo lo que no se encuentre en las Escrituras no está obligado el hombre a creerlo. Si algo no viene en las Escrituras, el hombre no está obligado a creerlo. Eso lo dice el anglicanismo en su doctrina, ¿vale? Habla también de los primeros siglos de la tradición cristiana, donde encontramos cosas que son bíblicas y positivas. Y se le da ese respeto. Y por último se habla de la razón también. Y se dice que la razón, evidentemente, con el sentido común,
pues nos ayuda a interpretar todo lo demás, ¿vale? Pero el problema, ¿sabes cuál es? Cuando cambiamos el orden. Primero son la Sagrada Escritura y nosotros, que somos muy intelectuales, muy razonadores, cogemos la razón y hacemos así. La razón se pone en primer lugar y la Escritura en tercer lugar. Por eso os digo, hermano, que cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos siendo confrontados con nuestra razón humana. Y hay una lucha espiritual. Cuando yo hablo de lucha espiritual, alguien me entenderá y alguien no me entenderá, pero os digo, hay lucha. Hay una lucha. Esto no es fácil de decirlo. Por ejemplo, yo digo lo siguiente, imaginaros. Santiago, fijaros este pensamiento. Santiago nos anima a pensar que todos los acontecimientos de nuestras vidas están sujetos a la voluntad de Dios. ¿Tú has escuchado lo que yo acabo de decir? Esto es muy fuerte y muy profundo. Y no, desgraciadamente, hermano, no tengo tiempo de profundizar. Podría decir muchas cosas, pero lo voy a dejar ahí para que tú lo pienses. Dice el versículo de Santiago, el pasaje dice: a los que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio y ganaremos dinero, Santiago les dice, ni siquiera saben qué sucederá mañana. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago capítulo 4 del 13 al 15. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la clave? Si Dios quiere. Esto es una afrenta al humanismo, es una afrenta a el pensamiento de que el hombre puede hacer lo que le dé la gana, y nos recuerda en cierta manera aquellas palabras de Jesús, de ese hombre rico. No es que lo diga Santiago, lo dice también Jesús, ese hombre rico, que tenía los graneros llenos, y entonces se le ocurrió decir aquello de, oh alma mía, descansa, como diciendo, ahora me voy a pegar la vida, Padre. Y dice Jesús, y ese hombre no sabe que mañana morirá. ¿Cuánta gente ha muerto, hermano, y va a morir todavía? No pensemos que esto se ha terminado. Estamos en 20 y tantos mil, 24.000 personas fallecidas en España. Yo pienso que de las 30.000 vamos a pasar, posiblemente. Ojalá me equivoque. ¿Cuánta gente ha fallecido que no había planeado morirse? A veces nos enteramos de la gente importante, ¿no? Decíamos, bueno, es que ha muerto el director del hospital no sé cuál. Que uno también se pregunta y dice, vamos a ver, ¿qué protección están teniendo nuestros médicos y enfermeros y todos los que trabajan en el hospital? Que el mismo director del hospital se ha muerto por coronavirus. Espero que cuando pase todo esto podamos hacer una autocrítica de nuestro sistema y digamos qué responsabilidad tienen los políticos en todo esto, porque solo faltaría que ahora le echemos la culpa a los médicos por no tener los medios adecuados y no poderse poner protecciones, que hasta ahí podíamos llegar también. Lo que quiero decir, hermano, es que a veces el hombre nos subimos a la parra, nos pensamos que podemos hacerlo todo con nuestra vida como nos dé la gana y de pronto llega Dios y nos dice, vente conmigo. Hay un dicho que dicen los rabinos, los sabios de Israel, que a mí en un tiempo de mi vida ese dicho me habló bastante acerca de la muerte. Y ellos dicen, ellos consideran a Moisés, para el judaísmo, Moisés es el personaje, ya se define en el Pentateuco como el hombre más manso de la tierra, pero para el judaísmo es el justo, el Sadik, que tiene el mayor nivel espiritual que ha tenido un hombre. De hecho, lo dice en el Pentateuco. A los profetas Dios les habla en visiones y en sueños. Pero el mismo Dios dice de Moisés, pero de mi siervo Moisés no. Con mi siervo Moisés cara a cara. Es decir, la relación, la elevación espiritual, la cercanía de Moisés con Dios es la más alta después de Jesucristo, por supuesto,
no quiero decir una herejía ni mucho menos, pero estamos hablando de un hombre. Recordemos que Jesús era hombre y era Dios. Un hombre. El hombre que mayor cercanía ha tenido con Dios ha sido Moisés. Y dice el judaísmo, si Moisés era Moisés, como diciendo, si tenía ese nivel espiritual, y Moisés murió, ¿quién de nosotros no terminará muriendo? Y yo creo que esto es algo profundo y tiene que ver con la voluntad de Dios. Entonces alguien pensará, ¿entonces Dios es el que nos mata? No, porque no todo el mundo muere, vamos a decir, de muerte, vamos a decir, por culpa de una enfermedad. Hay personas que mueren por la edad, simplemente. ¿Cuántos abuelitos hay que por la noche se acuestan y se despiertan y le hacen la autopsia y no le encuentran nada? Sencillamente Dios los ha llamado a la otra vida, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Santiago, fíjate lo que nos dice que consideremos, lo voy a decir otra vez, para que lo pensemos bien. Otra cosa es que estés de acuerdo, tú puedes no estar de acuerdo con ello, pero estamos hablando de la verdad de Dios, que todos los acontecimientos de nuestra vida están sujetos a la voluntad de Dios. Esto se podría decir de otra manera. Y lo voy a decir de una manera que a más de uno le va a caer peor todavía. Todo lo que ha pasado en tu vida ha sido voluntad de Dios. Y más de uno estará pensando, ¿y lo que he hecho mal yo, que soy responsable? También. Por eso hablamos de la voluntad permitida de Dios. Todo está dentro de la voluntad de Dios. Esa es la realidad. Hemos hablado de la voluntad de Dios en modo general y ahora quiero hablaros de la voluntad, de dos aspectos de la voluntad de Dios. La voluntad obligada y la voluntad libre. Son distinciones que hacemos para entender mejor todavía lo que es la voluntad de Dios. Algunas de estas distinciones nos van a ayudar a entender mejor lo que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, así como nosotros podemos decir, o decidir, mejor dicho, o escoger algo de buen grado o a regañadientes, enfadado, con gusto o lamentando, en secreto o públicamente, Dios, en la infinita grandeza de su personalidad, puede querer diferentes cosas de diferentes maneras. Dios es Dios y Dios puede hacer lo que Él quiera. Por eso es Dios. Yo no puedo hacer lo que yo quiera aunque quisiera. No puedo, porque yo estoy limitado. Pero Dios sí puede, porque Dios no tiene límites. Entonces, una distinción que es muy útil, que se aplica a los aspectos de la voluntad de Dios, es la distinción entre la voluntad necesaria de Dios y la voluntad libre de Dios. Lo explico a ver si lo entendemos. La voluntad obligada de Dios tiene que ver básicamente todo lo que tiene que ver con su propia naturaleza. Es decir, recordar cuando Moisés le pregunta a Dios cómo se llama, Dios le responde de una manera que es un poquito rara, reconozcámosla, un poquito rara. Dios le dice, yo soy el que soy. Hay otros que hablan de en tiempo futuro, yo seré lo que seré. Hay los que dicen el eterno existente, el que siempre existe, ¿vale? Bueno, pues ahí lo que está diciendo Dios es que Él no puede decidir ser diferente de lo que es ni dejar de existir. Dios no puede dejar de existir ni puede decidir ser diferente de lo que es, porque Él, en su voluntad, que hemos dicho, la hemos llamado en su voluntad necesaria, ha decidido que Él es así. Por eso yo digo muchas veces, hermano, el que tú pienses que Dios es de una manera, o tú escojas que Dios es de otra, o tú digas que Dios sea de la otra, te aseguro que Dios no es ese que tú piensas que es. Porque Dios siempre será mucho más grande de lo que tú te imaginas que Dios puede ser. Tenemos luego la voluntad libre. ¿Qué quiere decir la voluntad libre de Dios? Eso incluye
todo lo que Dios ha determinado, pero ojo, todo lo que Dios ha determinado que en realidad Él no tenía necesidad de determinar. Es decir, Dios no necesita nada fuera de sí, porque en sí lo es todo. Estamos filosofando un poco, espero que me esté explicando. Lo vamos a entender en un momentito. Dios toma una decisión, la decisión de crear el universo, y todas las decisiones relativas a los detalles de esa creación. Aquí debemos también colocar en esa decisión que Él tiene todas las decisiones relativas a los detalles de esa creación. ¿Vosotros pensáis que la creación es algo simple o es algo complicado? A ver, si tuviéramos que pensar en términos de diseñadores, de, por ejemplo, los que se dedican de decoradores, no me salía la palabra. Si tuviéramos que pensar, por ejemplo, en términos de decoradores, ¿te imaginas lo que es el Amazonas? Con todos los millones de especies de animales, millones de especies de plantas, de flores, solamente orquídeas. ¿Cuántos tipos diferentes de orquídeas hay en el Amazonas? Estos pájaros que a mí me encantan, los colibrí. En Atlanta tuve la bendición de Dios porque es uno de los pájaros que más me gusta, por los colores que tiene, por la forma en que vuela, por la forma que va de flor en flor. Me encanta ese pájaro, no sé por qué. El pájaro es así de chiquitito. Y tuve la bendición de Dios de en Atlanta, en casa de los pastores donde yo me quedaba, en el jardín, la mujer del pastor, muy lista ella, en Atlanta venden unos cacharritos que tú los cuelgas, que son como unas jaulitas, pero no son jaulas, ¿vale? Como una jaulita, ¿vale? Pero no son jaulas. Y ahí le ponen un néctar, que te lo venden también en el supermercado, para que coman los colibríes. Claro, ¿qué es lo que tú consigues con eso? Porque tú estás en tu terracita, tomándote tu cafelito por la mañana temprano, con todos los árboles que hay allí en Atlanta, todo aquello tan bonito, y de pronto estás desayunando súper agradable, estás haciendo tu tiempo devocional leyendo la Biblia, y de pronto miras para el lado y te ves a los colibrí volando, yendo hacia el néctar. Y hermanos, para mí eso es un regalo de Dios para mi vida. Cuando yo vi el color de aquellos colibríes, con las hojas, perdón, las alas, las plumas, de un color verde esmeralda, mezclado con verde clarito, como que fuera un verde clarito tirando a tipo oro, aquello volando, eso es, para mí es un espectáculo. Lo mismo me pasa con las mariposas. Me encantan las mariposas. En una montaña en la zona de Georgia, en Atlanta, hay un pueblo que se llama Helen. Ese pueblo fue fundado, no sé si, creo que por alemanes, en el siglo no sé qué. Y date cuenta de que es como que tú llegas a un lugar de montaña y pareciera que estuvieras en Alemania. Es más, tienen el típico, para celebrar la fiesta de la cerveza, como los alemanes, con las jarras esas de cerveza, tienen el típico restaurante ese que son mesas alargadas donde se pone mucha gente, y luego tienen también tiendas muy típicas alemanas donde tú ves en mesas de mármol blanco cómo mueven el chocolate líquido para convertirlo en tabletas de chocolate con sus frutos secos, etcétera. Bueno, aquello es como un cuento de hadas. Bueno, pues allí había unos arbustos en Helen y, como digo, yo soy un amante de las mariposas, me encantan las mariposas, es uno de los animales para mí más bellos que existen. Y de pronto vi que se movió una mariposa en el arbusto. Y además, bueno, soy un poquito friki, lo reconozco con las mariposas, también me sé hasta los nombres de las mariposas. Entonces de pronto veo la mariposa y dije, ¡anda! Es una Papilus sinus. Algunos de los que están escuchando el vídeo se van a meter en el Google a buscar cómo es la Papilus sinus. Bien. Una mariposa muy bonita. Muy bonita. Y veo una que está moviéndose y digo, hace, qué sé yo, 20 años que no veo una Papilus sinus. Y me dio una alegría, me dio como un golpe en el corazón de agradecimiento a Dios. Dios, gracias, que he visto esta mariposa.
Pero claro, Dios me tenía preparado otra sorpresa. La sorpresa era que no había una, había miles. ¿Podéis imaginaros el espectáculo? Había como unos matorrales con flores y ellas estaban ahí. Supongo que estarían comiendo del néctar de esas flores. Y cuando la gente pasaba al lado del matorral, imaginaros la escena. Ellas se saltaban así del matorral cientos de mariposas. Entonces el pueblo estaba lleno de miles de mariposas. ¿Tú te imaginas diseñar las alas de las mariposas? ¿Tú te imaginas todas las cosas bellas que hay en el mundo? ¿Tú te imaginas aquellos que son amantes de los animales, aquellos que le encantan los perros, que tienen un perro que para ellos un perro es como que fuera su hijo o algo así? Todas las cosas tan buenas y tan bonitas que Dios ha hecho, que de verdad cuando leemos Génesis podemos decir, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Y todo eso fue, hermano, resultado de la voluntad de Dios. Es decir, Él no tenía necesidad ninguna de crear un mundo, de crear una tierra, de crear un universo, pero por su voluntad, porque Él quiso, lo hizo. Esa es la voluntad libre de la que hablamos de Dios. Y también, ahí también Dios decide crear y redimir. O sea, Él crea al hombre. Estos son misterios de Dios. Hay cosas, hermanos, en las que no nos tenemos que meter, no nos compliquemos la vida. Uno dice, bueno, ¿y por qué Dios crea al hombre y luego resulta que crea al hombre sabiendo que va a pecar? ¿Por qué no lo crea para que no peque? Entonces alguien diría, bueno, pero entonces sería como un robot, no tendría voluntad propia. Bueno, ¿y entonces para qué crea Dios al hombre si el hombre después va a sufrir tanto? Y entramos en un bucle del cual no hay respuesta. Lo que sí podemos decir, hermanos, es que Dios creó al hombre y cuando creó al hombre ya también en su plan estaba la redención del hombre. Volviendo a Pablo, hay unos versículos de Pablo que a mí me maravillan en el capítulo 1 de la Epístola a Efesios, que dice lo siguiente, mira qué palabra. Sitúate en las palabras de Pablo, dice, bueno, si lo quieres abrir en tu Biblia te doy un poquito de tiempo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, habla en pasado, nos bendijo, no dice nos bendecirá, no, dice nos bendijo con toda clase de bendición, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, esta es la parte que nos entra en el misterio, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí se dicen cosas muy fuertes. Toda bendición espiritual con la que nos ha bendecido, pero fijaros en qué momento sitúa la elección de las personas Pablo. Y esto es un misterio tremendo, porque parece que no cuadra, la cronología no cuadra. Aquí decimos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque aquí diríamos, ¿qué fue primero, crear al mundo o crear al hombre? Según la Escritura, versículo 1 de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desorientada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua, y dijo Dios, sea la luz, y la luz se hizo. Y ahí sigue la creación. Pero tienen que pasar unos pocos de versículos hasta que crea Dios, hasta que crea al hombre. Sin embargo, Pablo lo está diciendo al contrario. Pablo está diciendo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, hermano, que antes de que creara Dios los cielos y la tierra, el universo, Él ya sabía de nosotros. Él ya había pensado en nosotros.
Él ya sabía que nosotros existiríamos. ¿Por qué? Por su propia voluntad, por la voluntad libre, por la manera en que Él creó el mundo de una manera libre. ¿Por qué hizo el planeta de esta manera y no lo hizo de otra? ¿Por qué nuestro planeta no es como el Avatar, el planeta de Avatar, y es como es? Pues sencillamente porque Dios lo quiso crear de esta manera. El otro día hablábamos de las condiciones necesarias para que haya vida en la Tierra y que si fallara solamente una de ellas, todo se vendría al traste. Así que, ¿es casualidad que haya vida en la Tierra? No, es que se tienen que juntar muchos parámetros para que entonces pueda haber vida en la Tierra. Y todos esos parámetros que nos parecen casualidades, desde el mundo de la biología, desde el mundo de la física, desde el mundo de la matemática, no son casualidades, son la voluntad de Dios. Estamos hablando de la voluntad libre. Dios decidió crear y redimir, y estas son decisiones que Él tomó de una manera totalmente libre. Vale. Vamos a terminar hoy con el tema de la voluntad de Dios, con dos cosas que nos quedan. Me vaya a permitir que hable 5 minutos más. Hablamos de la voluntad secreta y la voluntad revelada. Esta es una distinción también importante a tener en cuenta. Incluso en nuestra propia experiencia. Sabemos que podemos algunas cosas, que queremos algunas cosas en secreto y esperar antes de dar a conocer a otros que las deseamos. Es decir, mantenemos algo que queremos en secreto, pero esperamos. Pero a veces le decimos a otros antes de que tenga lugar lo que estamos deseando. Hay un salmo, un versículo que dice que el Señor nos conceda las peticiones de nuestro corazón. ¿Quién conoce las peticiones de nuestro corazón? Pues muy simple. Puede conocerlo solamente Dios, o a lo mejor tú tienes un amigo o tu esposo o tu esposa, o un amigo o una amiga, un hermano, una hermana, a la que tú le has contado. Si le has contado, es voluntad revelada. Si no le has contado, es voluntad secreta. Bueno, igual pasa con Dios. Fijaros, según Moisés, él dice un texto bíblico que alguien que yo conozco se lo sabe muy bien, en Deuteronomio 29, versículo 29, que dice: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Hace una distinción entre lo que ha revelado, que es lo que viene en la palabra de Dios, y aquello que se mantiene en secreto. Lo que Dios ha revelado nos es dado con el propósito de que hagamos la voluntad de Dios para que obedezcamos todas las palabras de la ley. Ayer hablábamos del mandamiento nuevo que nos había dado Jesús de amaros los unos a los otros. Eso no es algo secreto, eso es algo que Jesús nos ha revelado. Pero también es verdad que Jesús ha dicho que el día y la hora, cuando van a suceder todas las cosas en los tiempos finales, ¿quién lo sabe nada más? El Padre. Entonces, esa voluntad la podemos denominar voluntad secreta de Dios. No es una voluntad revelada, Dios no lo ha revelado. Bien, debido a que la voluntad revelada de Dios, por lo general, contiene sus mandamientos o sus preceptos para nuestra conducta moral, a la voluntad revelada de Dios a veces se le llama también como la voluntad precepto o la voluntad del mandamiento de Dios. Esta voluntad revelada de Dios es la voluntad declarada de Dios respecto a lo que nosotros debemos de hacer o lo que Dios nos ordena hacer. ¿Vale? Hacer la voluntad de Dios. Muchas veces me preguntan, hermano, ¿y qué es hacer la voluntad de Dios? Bueno, pues en primer lugar, hacer la voluntad de Dios es tratar de cumplir lo que pone la palabra de Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, hemos leído un salmo, ¿verdad? El Salmo 60, acabamos de leer el Salmo 66, creo que era. Y yo he leído un versículo, 62, y yo he leído un versículo que dice: derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. La pregunta sería, ¿tú crees que es la voluntad de Dios que nosotros derramemos delante de Él nuestro corazón? ¿Qué opinas? ¿Será la voluntad de Dios? Evidentemente sí. ¿Por qué? Porque viene revelada en su palabra. No tenemos por qué dudar de que lo que la palabra nos enseña sea la voluntad de Dios. Bueno, pero ahora viene
otra cosa que es un poquito más complicado de entender y que nos gusta mucho menos. La voluntad secreta de Dios. ¿Qué es lo que incluye la voluntad secreta de Dios? Pues incluye cosas ocultas, cosas que solamente sabe Dios. Cosas que sabe Dios porque Él gobierna el universo y determina todo lo que sucederá. Esto es otra cosa que cuando lo digo, ¡pum!, nos pega contra la mente. Ordinariamente o normalmente no nos revela esas cuestiones, exceptuando en las profecías que tienen que cumplirse. Por ejemplo, le digo a los alumnos que están estudiando profecía, cada vez que leemos en el Evangelio de Mateo, según la Escritura, para que se cumpliesen las Escrituras, esa expresión expresa una profecía del Antiguo Testamento en relación con la vida de Jesús. A esta voluntad que es secreta, también se le llama la voluntad de decreto de Dios. Hay varios lugares en la Biblia en los que podemos ver el ejemplo de qué es esto de la voluntad revelada y qué es la voluntad secreta. En el Padre Nuestro hay una petición que dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, estamos pidiendo, después lo vamos a orar, estamos pidiendo que los seres humanos obedezcan en la tierra la voluntad revelada de Dios, sus mandamientos, pero con el matiz de tal como se obedecen en el cielo, no como se obedecen en la tierra. Vale, la pregunta es, ¿cómo se obedecen en el cielo? La respuesta es simple: de una manera perfecta. La voluntad de Dios en el cielo es perfecta. Ahí no hay ningún problema. Cuando Dios le dice a un ángel esto, ese ángel hace esto. En el caso de los humanos tenemos la ventaja, por decirlo de alguna manera, del libre albedrío. Dios nos puede decir esto y decir yo, pues ahora no quiero. Y no hacer la voluntad de Dios. Entonces, nosotros estamos orando y estamos diciendo: Señor, que se haga tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo. La oración, como digo, hágase tu voluntad, debe de entenderse como una apelación a que se cumpla en la tierra la voluntad que ya ha revelado Dios. Pero Jesús dice más adelante: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. De ahí la importancia. Por ejemplo, Pablo le manda a los efesios y les dice: entender cuál es la voluntad del Señor. El apóstol Juan dice también, en 1 de Juan 5, versículo 14, dice: si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Por otro lado, muchos pasajes hablan también de la voluntad secreta de Dios. Con esto vamos a terminar, perdonadme que hoy nos estamos extendiendo. Como hemos dicho, Santiago dice: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, haremos aquello. Muy bien. Ahí no puede estar hablando de la voluntad revelada de Dios o su voluntad de precepto, porque respecto a muchas de nuestras acciones, nosotros sabemos que están de acuerdo al mandamiento de Dios que hagamos una cosa u otra actividad que hemos planeado. Ahora bien, confiar en la voluntad secreta de Dios, este es el punto, y con esto vamos a ir terminando, vence el orgullo y expresa la dependencia humilde en el control soberano de Dios sobre lo que nos sucede en la vida. Voy a terminar con el ejemplo de la vida de José. Yo, hermanos, siempre digo y hablo de ver el cuadro completo. El único que ve el cuadro completo de nuestra vida es Dios. El único que sabe por qué tú has pasado por donde tenías que pasar, ese es Dios. El único que sabe todo lo que tú has tenido que sufrir o lo que has tenido que vivir o lo que has tenido que experimentar, el único que sabe todo eso es Dios. El único que sabe cuándo Él te ha librado de peligros es Dios, porque Dios te ha librado de peligro, aunque tú no lo sepas. Así que hay cosas que no sabemos,
que algún día las sabremos cuando estemos delante de Dios. Pero fíjate, la vida de José es un ejemplo de la voluntad secreta de Dios. José era, podemos ver su historia en Génesis capítulo 37, se nos cuenta en el versículo 3 del capítulo 37, dice, y amaba Israel, o sea Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y ahora fijaros el punto. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y ahora viene el problema. Y soñó José un sueño. Y lo contó a su hermano. Y cuando los hermanos escucharon ese sueño, resulta de que lo aborrecieron más todavía. Y ahí comenzaron a pensar y a planear y a decir cosas como esta. Cuando ven a su hermano venir con ellos, dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. José era el soñador. Pero lo dicen medio en tono despectivo. No penséis que lo dicen como con admiración. Porque dice después, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y entonces, bueno, Rubén lo salva, ¿de qué manera? Dice, vamos a meterlo en un pozo. ¿Qué es lo que había en el pozo? Escorpiones y serpientes. Pero Rubén tiene la fe de que Dios puede salvar a José. Entonces, antes de que sus hermanos lo mataran, les convence de que lo metan en un pozo. Y efectivamente José sobrevive en el pozo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los hermanos cuando ven que ha sobrevivido en el pozo? Lo venden como esclavo y ya sabemos la historia. Llega a Egipto como esclavo, entra a servir en la casa de Potifar. Voy a tratar de resumirlo mucho. De pronto, la casa de Potifar comienza a ser bendecida por la labor que hace José. José comienza a subir de posición hasta que llega al punto en que se convierte en el consejero principal de la casa de Potifar. Entonces, ¿qué ocurre? La esposa de Potifar se ve que José era atractivo o era guapo o se le antojó a la señora, pues un día quiso acostarse con él, se desnuda delante de él sale corriendo y ella le agarra su vestidura, lo deja desnudo y él sale corriendo desnudo. La conclusión, él se lo cuenta a su marido y termina en la cárcel. Cuando está en la cárcel, y curiosamente nunca se nos menciona a José resignado, amargado o hecho polvo, nunca se nos habla de José en esos términos. Cuando está en la cárcel resulta que están el copero y el panadero del faraón. Y entonces cada uno tiene un sueño diferente, se lo cuentan a José y José les da la interpretación. Entonces, al darle la interpretación se cumple, a uno le cortan la cabeza y al otro le restituyen en el puesto en el que estaba. Entonces José, al que le restituyen, le dice, por favor, acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón para que me saquen de la cárcel. Es lo único que le pide. Pero ¿sabes qué? Pasaron 2 años y ese hombre no se acordó. Hasta que un día el Faraón tiene un sueño y ese sueño no se lo resuelve nadie. Entonces el copero le dice a Faraón, que era el que había sido restituido, le dice a Faraón que él conoció a uno en la cárcel, que le interpretó un sueño y que todo lo que dijo pasó. Total, que ahí llega José, le interpreta el sueño a Faraón, ya sabemos la historia, ¿no? José comienza otra vez a crecer y a crecer, hasta que llega un momento en el que Faraón lo pone a él como que fuera, digamos, su lugarteniente, o sea, como que fuera, digamos, el ministro principal del Faraón. Daros cuenta que dice en el capítulo 41, versículo 46, que José tenía 30 años cuando pasó eso. Fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa después? Ahora viene una hambruna. Viene una hambruna en toda la tierra, en todo el mundo, llega a Israel también, o sea, donde estaba Israel, perdón. Perdón. ¿Y entonces qué pasó? Que los hermanos tienen que ir a Egipto a por comida. Tienen que ir a Egipto por comida. Y
por hacer la historia corta. Si la queréis volverla a leer en casa, que es muy bonita leerla. Pero yo solamente quiero que leamos unas palabras. Vais a ver qué interesante. En toda esta historia hay un momento en que, bueno, los hermanos de José nunca se podían imaginar que el personaje más importante de Egipto podía ser su hermano José. Imaginaros, ya ha cambiado de estética, había crecido. Pero hay un momento en el capítulo 45 que hay una escena impresionante, y perdonadme que me esté extendiendo porque realmente yo creo que os va a gustar escuchar esto. En el versículo 4 dice: entonces dijo José a su hermano, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo, fijaros, a partir de aquí viene lo bueno, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Pero mira el corazón de José. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Yo estoy diciendo estas palabras y perdonadme que me emocione por lo que viene después. Dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada ni habrá ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, no me vendisteis vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Entiendes, hermano, lo que es la voluntad no revelada, sino secreta de Dios? ¿Entiendes lo que es el cuadro completo? Algo aparente malo, algo desagradable, lo que estaban haciendo los hermanos con su propio hermano, venderlo, quererlo matar, todo el camino de sufrimiento que tiene que atravesar José. ¿Y cómo termina la historia? Imaginaros a los discípulos la noche que Jesús murió. ¿Qué podía pasar por sus cabezas? ¿Cómo se podían sentir en sus corazones? ¿Cómo se podía sentir María? ¿Cómo podía sentir María, la madre de Jesús? Pero también sus discípulas, las discípulas de Jesús, las que le seguían, las que le bendecían con sus bienes. ¿Cómo podían sentirse? ¿Pero qué pasó 3 días después? 3 días después, Jesús venció la muerte y resucitó. Hermanos, estamos viendo un mundo donde hay muchas cosas que no entendemos, donde hay mucho sufrimiento, donde hay muchas dificultades, donde hay muchas cosas que no entendemos. Pero yo quiero decir una cosa. En el cuadro final, dice el libro de Apocalipsis que habrá un mundo nuevo, una tierra nueva y una nueva Jerusalén que bajará del cielo. Un lugar donde nuestros cuerpos habrán sido transformados en un instante y cerrar de ojos. Y no habrá lágrima, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad. No hará falta que haga sol, porque la gloria de Dios iluminará la nueva tierra. ¿Te apuntas? ¿Nos apuntamos a estar algún día allí? Yo ya estoy apuntado. Pero si tú te quieres apuntar, dile al Señor en esta noche, Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero ser parte de aquellos que se sienten en el banquete de las bodas del Cordero. Amén. Y compartimos una canción que precisamente nos habla de ese buscar a Dios, de ese entender que en solo Jesús podemos encontrar la salvación, podemos encontrar la liberación y podemos encontrarlo todo. Es el ejemplo de esa mujer que lo había gastado todo
y para nada le había aprovechado y pensó que la última opción que le quedaba en la vida era acercarse a Jesús y al menos tocar el borde de su manto. Y eso fue lo que hizo y eso fue lo que la liberó. En esta noche, que en nuestra oración digamos lo mismo: Señor, nos acercamos al borde de tu manto. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería, yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, y si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Y si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería, yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Ojalá que en esta noche podamos ver su rostro, tocar sus manos, oír su voz, acercarnos a él. Amén. Vamos a terminar nuestro oficio en esta noche ya. Vamos a hacer la oración del Padre Nuestro y vamos a terminar. Decimos ahora: Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de todas las congregaciones cristianas repartidas por todo el mundo, que tú
has poseído desde el principio, de las cuales tú eres el dueño. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Y decimos de la siguiente manera: hermanos, la solemnidad ha terminado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y decimos, hermanos, que la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre Omnipotente, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Hermanos, que podamos derramar nuestro corazón, como hemos dicho en el Salmo, delante del Señor, que podamos confiar plenamente en la voluntad de Dios, podamos decirle al Señor: Señor, hágase conforme a tu palabra. Señor, que nuestro alimento sea poder hacer tu voluntad. Danos la capacidad, danos la fuerza, danos el poder, la gracia, para que podamos hacer tu voluntad. Amén. Que el Señor se quede en nuestros hogares bendiciéndonos y que podamos tener un buen descanso esta noche. Y quién sabe, a lo mejor soñar con cosas de Dios que traen consuelo al alma. Así que os despido en el nombre del Señor, os bendigo a todos, agradezco a todos los que habéis podido ver este tiempo de oración, y que el Señor os bendiga a vosotros y a vuestra familia. Y mañana estaremos aquí de nuevamente a las 10 de la noche para aquella persona que pueda estar y quiera acompañarnos y unirse a nosotros en espíritu para seguir orando y para seguir aprendiendo más de la palabra del Señor con toda humildad. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.